Y disculpe una consulta. Diga. Le comento que me puse a hacer el ejercicio que nos dio, la última parte, y Ajá. el rendimiento aumentaba. No sé si lo habré hecho bien. El rendimiento aumentaba, pero del anterior, 1% más. Ya, eso vamos a revisar enseguida. Espéreme que estoy tratando de reproducir el gráfico que corresponde al caso que planteamos. Hablamos de un ciclo con recalentamiento y recalentamiento intermedio, ¿verdad? Sí, Ya, esto es 4', 5. Voy a repetir los números que tenemos. 1, esto es 2. Y por aquí teníamos el recalentamiento con límite de temperatura. E introducimos una presión intermedia, ¿no? Algo así era, ¿cierto? Esto ingeniero. lo marcamos con 6. Esto lo marcamos con 7. Con 8. Bueno, quisiera que me den la información que corresponde al estado 6. ¿Con qué presión trabajó? Dijimos que alrededor de 5 o 6 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿no? Sí, de 6. 6, 6. 6 kilogramos, fuerza sobre centímetro cuadrado. Ya, entonces vamos a poner presión intermedia, 6 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y la temperatura, si me la puede dar simplemente para tener completa la información. ¿Cuánto corresponde? 100 ciento y... cincuenta y ocho coma cero cinco grados Ya, centígrados. ok. Y nos dio como temperatura máxima los 400 grados centígrados. Sí, sí, exacto. Esta temperatura de acá, ¿no? La que marcamos así. Ya, pero a ver, vayamos con el estado 2 doble prima, con esa temperatura de 400 grados centígrados y esta presión. Si me puede decir cuánto es la entalpía y cuánto es la entropía. La entalpía del H2' yo lo saqué en kilojoules sobre kilogramo y era 2915,57. Espera un ratito, hay mucha vibración y no entiendo qué me dice. ¿Me lo Le puede decía que la entalpía H2', yo la saqué en kilojoules sobre kilogramo, 2915,57. Ah, ya, es que yo puse 1, ¿no? No, no, no. Ya. ¿Cuánto me dice la entalpía?
2915,57 Ya. Kilojoule por, kilogramos. y la entropía, 1, La entropía de 6,28. no, de 2 doble prima, de este estado. ¿Cuánto es la entropía? Ahí donde me dio este dato, tiene que estar el dato de entropía. 6,2818. 6,28, 28, 18 18 kilojoule por, kilogramos por grado Kelvin. ya. Luego deberíamos tener información sobre el estado 6, para esa presión intermedia que anotamos arriba, ¿no? Para eso debemos tener en consideración que además de estar el fluido a la presión de 6, tiene una entropía igual a la entropía. Ya, y entonces lo primero que hay que hacer es verificar si se trata de una mezcla, si es vapor saturado, si es vapor recalentado, no sé qué obtuvieron. A ver, a la presión de 6, usted me tiene que decir cuánto es, mejor lo anoto acá, la entropía del líquido saturado y la entropía del vapor saturado seco. ¿Tiene los datos? SF sería de El 1,92 SF. líquido, ¿no? Sí, 1,9229. Kilojoule por Kilogramo kilogramo grado grado Kelvin. Kelvin. ¿Y la entropía del vapor? 6,76. 6,36. 6,76. 76. Así. Ya, entonces comparamos este valor con este y este otro y vemos que está entre los dos, ¿no? Por lo tanto, se trata de una mezcla de líquido y vapor y entonces inmediatamente usted me tiene que avisar cuánto es el título en 6, que es casi cerca de 1, pues, ¿no? 0,9. ¿Cuánto? 0,9. 0,9. Ya, entonces estamos salvados hasta ahí, ¿verdad? Por lo tanto, podemos avisar cuánto es la entalpía en el estado 6. Dos mil quinientos cuarenta y seis 2546 coma 5 kilojoules sobre kilogramo. kilojoules por kilogramo. Ok, inmediatamente nos vamos al estado 7, que con seguridad será un vapor recalentado, ya que se trata de una temperatura de 400 grados, mayor que 158, y a esta presión de 6, ¿no? Vapor recalentado. Entonces me dice cuánto es la entalpía del estado 7 y me dice cuánto es la entropía del estado 7. Entalpía de 3270,98. Ya, como hasta ahora kilojoules por kilogramo. Y la entropía, 7,7196. 70 y 71. 96 Sí. kilojoules por kilogramo grado Kelvin. Y luego, para completar,
con lo cual tendríamos toda la información, la demás es igual que en el caso anterior. Debemos chequear el estado 8 teniendo en cuenta que la entropía del estado 8 es igual que la entropía del estado 7 y corresponde a la presión P sub 0. Entonces, tendríamos a esta presión P sub 0 que tener los datos de entropía del líquido y entropía del vapor, por si acaso. ¿Tiene los datos? Sí, la de vapor, perdón, la de agua, la de líquido sería 0,3543. Y la del vapor, La de vapor sería 0, perdón, 8,5765. Está en zona de mezcla. ya, otra vez resulta una mezcla, ¿no? Sí. Entonces lo que correspondería es que me digan cuánto es el título y luego me avisen cuánto es la entalpía. Ingeniero, Diga. disculpe que le moleste, ingeniero, pero hay un error ahí. En el estado ¿Cuál? 2 y en el estado 6. Las ¿Cómo? entalpías en el estado 2' es 3214,9. La entropía 6,7748. Ya, voy a borrar y voy a registrar. Esto va a alterar 6,70 y... 7748. Yo de todas formas le voy a pasar el problema al grupo. Lo resolví paso a paso. y a 3000. 32.014, bueno, 3.214,9. Ya, y acá el título, ¿cuánto dio? Entonces, El título con eso da, o sea, con esa temperatura límite sale justo en vapor 1, saturado. ya. Entonces, Y borremos. ¿Y la entalpía? la entalpía sale 2.755,32. A ver, título igual a 1, 2700. 755,2. 65,2. 55, ingeniero. Bien, 2.755,2. listo. Corregido. ¿La entalpía 7? ¿Está bien? Y todo está normal. Ya. Lo demás Entonces está el bien. título en 8, ¿cuánto da? Mm, 0,9. ¿Cabal? 0,8959 me da, pero redondear 9. Ya. Digamos 0,9. Podemos aceptarlo, ¿no es verdad? Porque estamos corrigiendo, estamos garantizando, digamos, la recomendación acerca del título. ¿Y la entalpía? 2300. 2300. Kilojoule por kilogramo. Todos los demás datos del estado 4', 5, 1, etcétera, 2, son conocidos de los casos anteriores. Entonces ya estamos en condiciones de hacer las cuentas. Voy a borrar para hacer espacio. Ustedes ya tienen los datos. Entonces me van a ir avisando cuánto es el trabajo de la turbina en su primera etapa de expansión, que sería la diferencia
entre la entalpía 2 doble prima y la entalpía 6. Cante. Y me avisa este otro dato también. Me repite el dato de trabajo de la bomba que ya es conocido. Y calculamos Q a través de esta diferencia más lo que corresponde al recalentamiento intermedio, que sería, ya. Entonces, cánteme los datos. Entonces, alguna persona me dijo que lo tenía resuelto el ejercicio. ¿Me puede dar la información? Ahorita estoy haciendo los gestos, miren. Ya, si quiere me da el resultado final. ¿Cuánto da el rendimiento? Me interesa este dato para poder hacer un comentario versus los casos anteriores. ¿Van a demorar mucho con los cálculos o ya están? Si no, lo dejamos pendiente y el próximo día ya me dan los datos y hacemos los comentarios que correspondan. ¿Ok? Bueno, lo dejaremos así. Voy a borrar para plantear el siguiente asunto. Después. Y yo lo paso al grupo completo. Lo que pasa es que todavía no lo he Ya, terminado porque lo estoy haciendo en kilocalorías y por kilogramos por. ya, bueno, pero es lo mismo. Me interesa sobre todo el último valor, el de rendimiento. Ese es independiente de que use las unidades que use, pues, ¿no? Sí, es que esta segunda parte, como están trabajando con kilojoules sobre kilogramos, lo hice esa Ah, parte. ya. La Bueno, otra mitad lo tengo. vamos a plantear el siguiente asunto que va a ser motivo de los temas que siguen. Otra vez vamos a partir del ciclo de Carnot. O sea que volvemos al origen de las cosas, de toda la historia que hemos contado hasta ahora. En este ciclo, 1 se convierte en 2 para luego convertirse en 3.
Luego sigue el estado 4, que finalmente termina siendo 1. Bueno, lo he resaltado para que podamos ver claramente. Entonces ahora voy a plantear una modificación del ciclo de la siguiente manera. A este estado lo voy a llamar 3' y a este estado lo voy a llamar 4'. Es decir que ahora tenemos el ciclo 1, 2, 3, 4, que es un ciclo de Carnot, y sabemos que su rendimiento es lo máximo que se puede conseguir entre las condiciones de temperatura T1, T0 o de presiones P1 y P0. Pero préstele atención a este otro ciclo, el ciclo 1, 2, que sigue con 3', 4', acá debería terminar con 1 y acá debería terminar con 1. ¿Lo ven, no? Digamos, el ciclo de Carnot es un rectángulo, 1, 2, 3, 4, 1, mientras que el otro ciclo en realidad sería, si quieren lo llamamos así, un rectanguloide. Teniendo en cuenta que el proceso 2, 3' es un proceso en términos gráficos paralelo al proceso 4', 1. ¿Lo ven? Estoy hablando de la construcción geométrica que hemos hecho en el diagrama TS. Sí, señor. Entonces, pregunto, primera cuestión, ¿qué tienen de común los dos ciclos? Estado 1 y estado 2. Ya, el proceso 1, 2. Durante este proceso es que se recibe calor de la fuente caliente, que lo hemos venido identificando con Q1. Quiere decir que en ambos casos la cantidad de calor recibida es exactamente, la cantidad es exactamente la misma. Segunda pregunta. Si el área encerrada por el ciclo representa el trabajo mecánico, quisiera que me digan cómo es el trabajo mecánico del Carnot y del otro ciclo que hemos graficado con líneas rojas. ¿Es el mismo en ambos casos, ingeniero? Ya. ¿Por qué es el mismo? Porque, o sea, es pues creo que paralelepípedo, no sé, algo así le dicen, un cuadrilátero. No. Paralelepípedo es una forma de 3 dimensiones. Ay. Por eso Es hablo de un un rectanguloide, cuadrilátero, algo vaya. plano. Claro Ya. que paralelogramo, ¿no? Es un paralelogramo con Sí. 1 y 4' y 2 y 3', pues paralelo, iguales, ¿no? Entonces, Sí. esa área entre 2, 3 y 3' que se quita, se aumenta en el otro lado, pues, y queda igual Sí, el ciclo. señor. Ya. Entonces, estamos llegando a la conclusión de que el trabajo mecánico es exactamente igual en un caso que en el otro. Por lo tanto, este ciclo nuevo, modificado a partir del ciclo Carnot, va a tener un rendimiento exactamente igual y tan bueno como el del ciclo de Carnot. Ahora, examinemos más detalle lo que muestra el diagrama TS. Quisiera que me digan qué representa esto que estoy sombreando con rojo. Y hay que recordar
en los diagramas, temperatura, entropía del área por debajo de un proceso Calor reversible intercambiado. representa El calor intercambiado. calor intercambiado durante el proceso 2-3. ¿Ya? Entonces vamos a llamarle Q2-3. Quiero que me digan qué signo tiene. Positivo, ingeniero. Negativo. 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 ¿Por qué Acá hay que negativo? recordar una regla gráfica que es muy sencilla. Si usted encierra el área siguiendo el sentido de la transformación y usted gira así, como es este caso, el calor es negativo. Si gira así, el calor es positivo. Ahora voy a marcar esto y quiero que me digan qué representa. Otra vez, una cantidad de calor De 4 a 1. en el proceso 4.1. ¿Qué signo tiene? Ya lo estamos positivo. Pregunto nuevamente, aunque ya me lo dijeron, ¿cómo son estas dos áreas que representan cantidades de calor? Iguales. Iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que estaríamos imaginando que durante el proceso 2-3 el fluido cede calor y esa misma cantidad de calor la recibe el fluido en otro lugar de la instalación en el proceso 4'1. Esta operación de transferencia de una zona a otra, de energía, en este caso en forma de calor, es lo que se conoce con el nombre de regeneración. Y este ciclo lo vamos a llamar ciclo regenerativo perfecto, porque el rendimiento del ciclo regenerativo, lo voy a anotar así, es igual al rendimiento del ciclo de Carnot. ¿Estamos claros con esto? Creo que no tiene mayor problema, ¿verdad? Entender esto que estamos planteando. Sí, ingeniero. Ok, entonces, si pudiéramos llevar a efecto este ciclo regenerativo, estaríamos en el cielo, ¿cierto? Entonces ahora vayamos a la parte práctica. Fíjese, durante la expansión que ocurre en el proceso 2-3 del fluido, ¿por dónde pasa? ¿Por qué tipo de máquina o en qué tipo de máquina ocurre la expansión 2-3? Intercambiador. No, Una turbina. no. La Una turbina. Una turbina. Entonces ahora lo que estamos haciendo es plantear de que la turbina, además de ser una máquina que genera trabajo mecánico por la expansión, también simultáneamente funcione como un intercambiador de calor. ¿Cierto? Sí, ingeniero. O Y a sea que su no es vez, perfectamente adiabático. ya no es adiabática la turbina. En realidad ninguna turbina es, digamos, 100% adiabática, ¿no? Sí. El planteamiento de que la máquina es adiabática es porque está diseñada solamente para el intercambio de trabajo mecánico y lo demás que ocurra es algo completamente secundario. Pero en este caso, estamos exigiendo que esa máquina, que funciona como una máquina de expansión, vuelvo a repetir, generadora de trabajo mecánico, simultáneamente funcione como un intercambiador de calor. Y resulta que esta máquina no puede hacer estas dos cosas en buena forma. Es decir, no se conoce ninguna turbina, por ejemplo, que haga las veces de intercambiador de calor. O sea que el problema en este caso es llevar a la práctica el proceso 2-3'. Lo mismo ocurre por el otro lado. Cuando hablamos del proceso 4.1,
¿De qué máquina de qué máquina estamos hablando? Una bomba. Una bomba. Y entonces cuando planteamos el proceso 4'1, estamos queriendo que la bomba simultáneamente también opere como un intercambiador de calor. Y otra vez nos encontramos con que esto en la práctica no funciona. Entonces, el siguiente asunto que vamos a plantear es cómo aprovechar este concepto de regeneración en la práctica, pero que no se puede usando a la turbina como intercambiador de calor ni a la bomba como intercambiador de calor. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Que entre el fluido que pasa por la turbina que se está expandiendo y el fluido que se está comprimiendo en la bomba, se le dé lugar a que exista un intercambio de calor. Para ello hace falta entonces un dispositivo intercambiador de calor, que lo vamos a conocer con el nombre común y corriente de regenerador. Entonces, repito, el planteamiento es que durante la expansión, el vapor que se está expandiendo sea extraído de la turbina y enviado a un intercambiador de calor, y de la misma manera el líquido que se está comprimiendo en la bomba sea enviado en una condición intermedia al intercambiador de calor para luego seguir con su proceso de expansión y compresión respectivamente. Entonces voy a hacer un nuevo gráfico que permita visualizar esto que estoy planteando. Sin embargo, previamente es necesario que pensemos en los intercambiadores de calor. En realidad, cuando hablamos de estas instalaciones y pensamos, por ejemplo, en la caldera es un intercambiador de calor, ¿cierto? Si pensamos en el condensador, también es un intercambiador de calor, pero los hay de distintos tipos. Y entonces voy a hacer un comentario rápido sobre los intercambiadores de calor que van a dar origen a los planteamientos que vamos a hacer más adelante. Primera cosa, vamos a entender a un intercambiador de calor como un dispositivo que permite que un fluido calificado como caliente le transfiera calor a otro que lógicamente es considerado más frío, ¿no? O sea, de menor temperatura. Y entonces nos encontramos con distintas versiones de los intercambiadores de calor, que ahora los voy a plantear. Las voy a plantear estas versiones. Supongamos que este recuadro representa el intercambiador de calor. Entonces, planteamos lo siguiente, que un fluido que es considerado caliente vaya a ingresar al intercambiador de calor y también un fluido considerado como frío. Y entonces en el interior, ambos fluidos se mezclan. Como uno está a mayor temperatura que el otro, entonces va a ocurrir una transmisión de calor. El resultado a la salida va a ser un fluido que lo podemos describir como un fluido mezcla, con lógicamente condiciones que son intermedias entre el fluido caliente y el fluido frío. Como decir qué cosa. Por ejemplo, Vapor y agua. No importa, no he dicho en qué estado se encuentra el fluido caliente y en qué estado se encuentra el fluido frío. Podría ser líquido, podría ser vapor, podría ser mezcla, en fin, eso es lo de menos. Lo que estoy diciendo es que en este caso particular, como se mezclan los dos fluidos, las condiciones de salida son intermedias entre los valores de las dos corrientes, como por ejemplo, ¿qué cosa? Algo que se destaca. Si uno es caliente, tiene más temperatura, el otro es más frío, tiene menos temperatura. ¿Cómo será la mezcla?
Una temperatura media. Una Saturado. temperatura intermedia, lógicamente, y así serán las demás propiedades. Bueno, habría que examinar si es factible que los dos fluidos se mezclen, porque podría ser que los dos fluidos sean distintos, pero en los sistemas que estamos estudiando hablamos de un solo fluido, pero podría haber otras razones por las que no convenga que los dos fluidos se mezclen y entonces pierdan su identidad, porque el resultado va a ser algo intermedio. ¿Lo ves? Este tipo de intercambiador de calor, si lo consideramos como un sistema termodinámico, ¿qué tipo de sistema es? Abierto. Cerrado. No, no ve que tiene Abierto. entrada y salida, es un sistema abierto No. que tiene dos entradas, el fluido caliente, el fluido frío, y una salida, el fluido mezcla. A este tipo de intercambiador de calor se lo conoce con el nombre de intercambiador de calor de contacto directo, por todo lo que hemos descrito. Y es el más simple intercambiador que se pueda concebir. Y si uno habla en términos económicos, entonces será pues el más baratito, ¿no? Porque es el más sencillo. Bueno, se nos acaba el tiempo, lo vamos a dejar acá. No sé si tiene alguna pregunta de todo lo que hemos dicho hasta este momento. Y si no, continuamos el día viernes. No quiero dejar a medias lo que sigue, porque quiero hablar de otro tipo de intercambiador de calor, en donde los fluidos no se mezclan. ¿Preguntas? Un radiador. Ya puede ser un radiador. Los fluidos no se mezclan, por ejemplo, en la caldera, ¿no? Los gases calientes que le transfieren calor al líquido en la caldera están separados eh, por una pared que impide el contacto íntimo entre los dos fluidos. Lo mismo ocurre en el condensador. Lo que quiere decir que esos dos intercambiadores de calor, caldera y condensador, no son de contacto directo. Y más bien se llaman intercambiadores de calor de pared, porque la transferencia de calor se hace a través de una pared que lo mantiene separado, pero que es buena conductora de calor, por supuesto, ¿no? Entonces hay que buscar materiales para construir estos intercambiadores de calor que sean buenos conductores de calor. Por ejemplo, los metales, cobre, aluminio, acero, en fin. Bueno, lo vamos a parar acá y continuamos el día viernes. ¿Listo? Listo, Hasta ingeniero. luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego.